Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a presentar el tema de enfriamiento de agua por evaporación. Mi nombre es Sebastián Cabrera y vamos a comenzar con ¿qué es enfriamiento evaporativo? El enfriamiento por evaporación es un hecho simplemente natural y el ejemplo más común que todos experimentamos es la transpiración o sudor de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a medida que la transpiración se evapora, esta absorbe calor para enfriar el cuerpo. Uno de los principios de enfriamiento por evaporación que está que debe aplicarse al calor del agua para cambiar el líquido de vapor es cuando se produce la evaporación, ¿no? Este calor se toma del agua que permanece en estado líquido, dándose un líquido un poco más frío, ¿no? Respecto a los sistemas de enfriamiento evaporativo, utilizan el mismo principio que la transpiración, como habíamos explicado, ¿no? Para proporcionar enfriamiento a las máquinas, a los edificios y demás. Pasando a la relación entre el agua y el aire cuando pasan a través de una tose de enfriamiento, esta curva de acá, indica que la caída de la temperatura del agua, es decir, del punto A al punto B, y el aumento de la temperatura del bulbo húmedo del punto C al punto D en sus respectivos pasajes por la tose de enfriamiento, ¿no? Esta es la figura de la relación del agua y el aire. Desde el punto de vista de la transferencia de calor, el sentimiento de una tose de enfriamiento mientras se enfría en una determinada cantidad de agua está influenciando solo por la temperatura del bulbo húmedo que ingresa, ¿no? Esto nos indica que la trayectoria real se aproxima mediante la línea de la curva desde el punto A al punto C, ¿no? Entonces, para simplificar la trayectoria del aire, se divide en las líneas de A a B y de B a C, ¿no? El análisis, no, en el del análisis, el aire ingresa a la tose en una condición no saturada, ¿no? En el punto A. ¿Cómo funciona un potting pot? ¿Qué es un potting pot? Un potting pot es una vasija dentro de una vasija, ¿no? O sea, así se lo puede decir, un recipiente dentro de otro recipiente. Los sistemas potting pot basan su funcionamiento en el mecanismo termodinámico, denominado enfriamiento por evaporación de líquido. Este mecanismo no se da en cualquier circunstancia, sino que necesita unas condiciones. Además, en los recipientes potting pot tienen lugar los principios físicos que hacen posible este enfriamiento, ¿va? Su funcionamiento es muy básico y consiste en colocar una vasija, como les decía, o una maceta de cerámica dentro de otra maceta de cerámica, ¿no? Llenando el espacio que existe entre ambas con arena mojada y cubriendo la parte superior con un paño húmedo, como se puede ver en esta parte de la gráfica, ¿no? Respecto a los procesos de enfriamiento por evaporación, son la transferencia de masa, la transferencia de calor, la transferencia de calor sensible en calor latente, ¿no? En la evaporación del agua. El calor sensible está asociado a un cambio de temperatura y el calor latente está asociado a un cambio de estado. La temperatura, la temperatura, mm, el calor es sensible, está asociado a un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, y la ebullición, no, perdón, la evaporación es un paso lento y gradual, ¿no? Del estado líquido al gaseoso, que ocurre cuando las moléculas adquieren suficiente energía, es decir, cuando la presión del vapor o del agua, la presión del vapor del agua
es menor que la presión de saturación del agua, ¿no? La ebullición es un paso del líquido a estado gaseoso, ¿no? Que ocurre cuando el líquido ha alcanzado el punto de ebullición a esa presión, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el enfriamiento por evaporación del agua en recipientes cerámicos, lo que lo habíamos explicado hace un momento, ¿no? En algunas investigaciones en la India se realizaron unos ensayos, ¿no? En unos enfriadores evaporativos de cerámica, en los que se pudo comprobar cómo realmente la temperatura y la humedad del aire exterior afectaban a la eficiencia de los sistemas, ¿no? De esta manera, la caída de la temperatura que sufrían los sistemas cambiaba en función a estas dos variables. Tac, ok. Los resultados que se llegaron a ver se llegaron a ver del ensayo anterior están reflejados en esta tabla, ¿no? Así cuando hace, por ejemplo, 10 hace, por ejemplo, 10 grados centígrados, que está acá en la escala de temperaturas, la humedad relativa es de 10%, ¿no? Se desciende hasta 4 grados centígrados, por decir, en el sistema de las cámaras, mientras que tan solo se desciende 9,5 grados centígrados, ¿no? Si la humedad es del 90%, en los ensayos grises no se llegó a captar ningún resultado, ¿no? Ok. También hay otras características no ambientales que afectan al enfriamiento por evaporación, como la transferencia de calor y masa que se realizan a través de la materia. La materia prima en estos recipientes es la arcilla, ¿no? Este tipo de recipientes tiene una serie de características que permiten favorecer el fenómeno del enfriamiento. Enfriamiento por evaporización, obviamente. Para que se dé este proceso de refrigeración de recipientes cerámicos, se tiene que dar tres procesos físicos. Uno de ellos es la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Es, es cuando el agua debe filtrarse suavemente a través de los poros de la cerámica, ¿no? Este fenómeno se rige por la ley de Darcy y de manera diferencial se puede expresar como la siguiente expresión que tenemos acá, ¿no? Donde Q es el caudal que circula por metros cuadrados de sección, ¿no? K es la conductividad hidráulica, diferencial de sobre diferencial de L es el gradiente hidráulico expresado en incrementos infinitesimales, ¿no? Además, el diferencial de H se corresponde a una diferencia de potencias entre dos puntos, ¿no? El otro proceso o el otro proceso que también se tiene que dar es la evaporación. La evaporación por cara exterior del recipiente cerámico, ¿no? Está dado, que está representado por la siguiente expresión, donde J es el flujo difusivo, es decir, la cantidad de sustancia que fluye a través de un área. D es el coeficiente de difusión, diferencial de N, diferencial de X, es la concentración de unidades de longitud, donde N es la cantidad de sustancias por unidad de volumen, ¿no? Y el tercer aspecto que se tiene que dar es la ecuación del balance de materias, el balance de energía, ¿no? Las cuales desarrollan en función al volumen de control, las superficies y la geometría. Pasando a un caso particular de aplicación del enfriamiento evaporativo, podría darse el botijo. ¿Qué es el botijo? El botijo es uno de los sistemas pot in pot, ¿no? Que se parece mucho al de los tradicionales botijos. No, el sistema pot in pot se parece mucho al de los sistemas tradicionales del botijo, ¿no? El botijo, ¿en qué consiste? Este consiste en un recipiente de cerámica donde se almacena agua y al evaporarse, debido al calor exterior, a través de los poros de la cerámica, enfría el resto del agua que queda en el interior. ¿Esto para qué? Para que cuando una persona quiera beber agua, el agua esté a una temperatura, no, una buena temperatura, ¿no?
Esto se debe a que el enfriamiento por evaporación, ya que el agua se va a evaporarse, al evaporarse necesita energía, ¿no? Ok, pasando a la siguiente. Como ejemplo, se puede tener que un experimento en concreto consistió en calentar, ¿no? Y manejar un botijo en una estufa a 36 a 39 grados centígrados, ¿no? Simulando una temperatura exterior típico de verano. Esto en Madrid, ¿no? Y manteniéndola constante. La humedad relativa del aire del laboratorio era de 42 grados, 42%, perdón, y se llenó del botijo con 3.161 kilogramos de agua, también a 39 grados centígrados, ¿no? Para poder ir midiendo la variación de la temperatura, obviamente del agua, se sumergió en un interior un termómetro largo con una presión de 0,1 grados centígrados, ¿no? Y para medir la pérdida de masa se iba sacando el botijo de la estufa y se pesaba de manera periódica, con una presión de un gramo, ¿no? Se asumió que la retirada de una estufa del botijo no afectaba, ¿no?, al experimento, al ser lento el proceso de evaporación y muy alta la cantidad de agua que contenía el botijo, ¿no? Que 3.161 kilogramos no es poco, ¿no? Respecto a esta experimento, perdón, se llegó a obtener que las primeras 7 horas de la temperatura descendía hasta los 24 grados centígrados, ¿no? Con una disminución de 400 gramos, ¿no? En los siguientes 3 días la temperatura del agua volvió a aumentar, primero de manera lenta, ¿no? El botijo se aproximó a una esfera. El botijo tenía un diámetro, se aproximaba a 0,10 de radio, ¿no? Donde el volumen que ocupaba el agua estaba dada por esta expresión de acá. Volumen, perdón, es igual a 3 cuartos pi por radio al cubo, ¿no? Menos pi dividido por 3, multiplicado por 3 radio, altura al cuadrado menos altura al cubo, ¿no? El área de la superficie interior estaba dada por la siguiente expresión, ¿no? Y la superficie húmeda estaba dada por la siguiente expresión también que tenemos acá, ¿no? Debajo tenemos una gráfica, un esquema del modelo que se tuvo en cuenta en el desarrollo teórico, que se recoge que se puede ver en la siguiente figura, ¿no? Donde los símbolos empleados en la figura son H, la altura, el radio de la superficie del agua, gamma sub G, temperatura del aire, gamma sub L, la temperatura del agua interior, ¿no? Y demás. Para el desarrollo de este modelo de transferencia de calor y masa se realizaron una serie de hipótesis, como por decir el botijo es perfectamente esférico, pe- la permeabilidad total del material poroso, que es el coeficiente de transferencia de masa de la cara exterior, y en la cara interior, que era el mismo, ¿no? Que el ambiente emitía radiación sobre el botijo y demás, ¿no? Mm, El sistema de ecuaciones diferenciales se describen los procesos que tienen lugar, y estos son esta ecuación número uno de acá, ¿no? Donde la ecuación uno define la cantidad de agua que desaparece por evaporación por unidad de tiempo, ¿no? Expresada como la disminución de volumen por unidad de tiempo, viene en función de los coeficientes de transferencia de masa del agua, ¿no? Del área total de la superficie del agua, y la diferencia entre la humedad y saturación del aire, ¿no? Que puede ser la de equilibrio con la temperatura del volumen húmedo o la temperatura adiabática de saturación y la humedad real del aire, ¿no? Los valores de humedad se obtuvieron a partir de una tabla de valores, una atmósfera, ¿no?, de presión, de acuerdo con las condiciones experimentales que nos daban y introducían los valores experimentales en la ecuación uno, ¿no? Por este método de mínimos cuadrados, entonces se obtuvo un valor de 80 kilogramos de agua, ¿no? En la ecuación número 2 es un análisis agrupado que expresaba la variación de los líquidos, ¿no? Y corresponde a un balance
entre el calor transferido del aire de agua, ¿no? El coeficiente de aire correspondía al calor por convección, ¿no? Y el coeficiente de transferencia de masa del agua acá estaba relacionado a través de una expresión, de la expresión siguiente que es esta de acá, donde S es el calor húmedo del aire, L sub E es el número de Lewis del sistema aire-agua, ¿no? Pasando con la ecuación número 4, que es esta de acá arriba, ¿no? Se obtuvieron diferentes valores del volumen evaporado con agua en función al tiempo. Conforme avanzaba el tiempo con el volumen del agua, descendía debido a la evaporación de esta misma, ¿no? Hasta el final del volumen total se tuvo, bueno, de los 3.161 kilogramos de agua, desaparecieron en total al cabo de unos 3 días, ¿no? Aproximadamente 72 horas desapareció esta cantidad de agua, ¿no? En la expresión número 5 se obtuvo la variación de la temperatura del agua en el interior del botijo, ¿no? En función al tiempo, podemos observar cómo a medida que aumentaba el tiempo, la temperatura descendía hasta los 24 grados centígrados, ¿no? Aproximadamente en unas 7 horas y después comenzó a aumentar hasta llegar a unos 39 grados centígrados, ¿no? Del ambiente de nuevo, alcanzando el equilibrio con el ambiente, ¿no? Otra de las aplicaciones que, que se puede tener. Por ejemplo, un sistema muy curioso en el que se encuentra este fenómeno de enfriamiento por evaporación es el juguete científico conocido como pájaro bebedor, el que podemos apreciar en pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o en qué consiste? Consiste en un motor térmico que simula el comportamiento de un pájaro bebiendo, ¿no? Consta de dos bulbos unidos mediante un tubosecto, ¿no? Donde uno simula la parte de abajo del cuerpo y el otro la cabeza, ¿no? En el interior se introduce un líquido volátil, normalmente cloruro de metileno, ¿no? El bulbo superior se fosa con filtro, además de ponerse una protuberancia con forma de pico, ¿va? Lo cual desequilibra al pájaro, ¿no? Para que se incline hacia adelante, mm, para que se incline hacia adelante, ¿no? Y delante del pájaro, como podemos ver, ¿qué se sitúa? Se sitúa un vaso con agua, de manera que si se pone en posición horizontal, el pico se moja con el agua, ¿no? El funcionamiento del pájaro bebedor se basa en el enfriamiento por evaporización. Al descender la temperatura, también lo hace la presión del vapor del líquido, ¿no? Generándose una diferencia de presiones entre el cuerpo y cabeza, ya que esto es importante. Esta diferencia de presiones hará ascender el líquido por el tubo, ¿no? Por esta parte. Por eso en la parte superior de la cabeza queda una protuberancia, ¿no? Como se los había indicado anteriormente. Y en el vídeo que se tapa con un sombrerito que tiene ahí, ¿no? Una vez que el líquido comienza a ascender debido a la mayor presión del vapor que hay sobre él, sobrepasa el centro de gravedad del pájaro y el líquido, y el pico provocan un desequilibrio que hace que el pájaro vaya inclinarse hacia adelante, ¿no? Introduciendo su pico en el vaso y así el filtro de agua, y de esta manera la cabeza y el cuerpo se ponen en un contacto directo, ¿no? Y se igualan las presiones de vapor, ¿no? Y el pájaro vuelve a la posición inicial vertical, ¿no? Y en este punto volverán a empezar, ¿no? Volverá a repetirse la misma acción una y otra vez. Por ejemplo, hay otra situación, la imagen que vemos al lado. Si el pájaro bebedor se introduce en una campana, ¿no? Como se puede ver, en la que se satura el agua de vapor, se interrumpe este proceso de evaporación, es decir, ya no se va a mover el pajarito, ¿no? Se alcanza el equilibrio dinámico entre vaporización y condensación y el pájaro se detiene y se abre, el pájaro se detiene. Y ahora, si se abre la campana, vuelve a su funcionamiento normal, vuelve a moverse una y otra vez, ¿no? La principal alternativa, otro de los aspectos que podemos ver
que es las alternativas al enfriamiento por evaporización. Algunas de ellas compiten, como el enfriamiento por evaporización a la hora de querer conseguir un ambiente más frío, puede darse. ¿Por qué? Por un refrigerador, por una refrigeración comercial, el aire acondicionado. Bueno, cada una de ellas es dependiendo de las necesidades de cada uno, ¿no? Y de los medios que se tiene que elegir según la alternativa u otra que se les dé, ¿no? Varias opciones que tenemos para poder enfriar el ambiente, poder enfriar los alimentos. Por ejemplo, el sistema que se les explicaba anteriormente, el de Potting Pot, se lo utilizaba más para enfriar, para el enfriamiento de alimentos, ¿no? Ya que con el calor muchas veces estos alimentos se malogran, ¿no? Entonces era para contenerlos en un ambiente más fresco, cosa de que no no se dañen y demás, ¿no? Entonces, ya que ahora tenemos mucha tecnología, esto de los refrigeradores, de los ventiladores, son muy buenos métodos de realizar o tener un ambiente más cálido, más saludable, ¿no? Dependiendo de cada gusto de cada uno, tal vez se podría decir, ¿no? Y gracias por su atención, con eso estaríamos terminando.